con una persona que hemos ya dialogado varias veces y siempre tiene la amabilidad de atendernos, nada más y nada menos que Axel Kicillof, el diputado nacional por el Frente de la Victoria. ¿Qué tal, Axel? Gracias por atendernos nuevamente. Somos Nacho Girón, Sol Garnica y Nico Esquivel acá en Wake Up. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, buen día. Bueno, empezando la mañana con la reforma tributaria. No nos privamos de nada, ¿viste? Tranquilo. Está bien con el café con leche, con el mate. Totalmente. Le dijimos a la gente, buen día, dos buenas novedades. El lunes y vamos a hablar de reforma tributaria, así que se fueron todos atrás. Vamos a tratar de simplificar las cosas. Sí, no, a ver, lógica primera pregunta, teniendo en cuenta, y hoy lo contábamos temprano, que el gobierno está enviando este proyecto de reforma tributaria. Para arrancar por esa reforma te quiero preguntar por otras, y que obviamente empieza un camino de negociaciones. Ahora, yo te he leído como una primera reacción que vos considerabas que esta reforma perjudicaba a las provincias y desfinanciaba al Estado. Algunos detalles se han trascendido ya con el pasar de las negociaciones y la reunión de Macri con los gobernadores. Digo, ¿qué seguís pensando y qué te parece a nivel general esta reforma, al menos tal cual como la está planteando el gobierno, Axel? Vamos a empezar por esta, pero aclarando que es un paquetazo. Sí. O sea, que esto incluye reforma tributaria, reforma laboral, reforma de las jubilaciones, que se llama previsional, pacto fiscal, y bueno, varias leyes más que hay dando vueltas, con lo cual hay una especie de bombardeo de leyes que cada una por separado tiene sus particularidades. Uno de los problemas centrales, por lo menos de la discusión con los gobernadores, es el conjunto, digamos, cómo pega todo junto. ¿Por qué? Porque esta reforma tributaria es la reforma que le pidió el Fondo Monetario la última vez que vino, que básicamente dice, el Estado tiene problemas financieros, entonces hay que bajarle los pagos a jubilados. Ese es el comienzo de todo, hay que bajarle los pagos a jubilados, hay que pagarle menos a los jubilados. Entonces, uno de los centros nodales es cambiar la fórmula con la que se ajustan las jubilaciones para que se ajusten más bajo de lo que vendría a ser la recuperación de las jubilaciones. Ese es un lado. ¿Cómo pega la reforma tributaria? Bueno, la reforma tributaria dice algo así como cóbrenle menos impuestos a los empresarios, pero como el Estado está desfinanciado, de algún lado hay que ahorrar, si se van a cobrar menos impuestos. Entonces hay varios impuestos que se le bajarían a los grandes empresarios, no a la pyme, porque el método que usan es descontar impuestos de las ganancias. Y la pyme en general no tiene un balance con ganancias. Así que esto es para las grandes empresas que con la idea de la lluvia de inversiones, del clima de negocios, se los trata de tentar, que la verdad que no han invertido nada. Ojo, Axel, que se te está cortando un instante ahí, si puedes reacomodarte en la señal. Tal vez es el gobierno que te hace interferencia por lo que estás diciendo, no lo descartamos. No, ahí va. Hay que estar atento. Pero mira, ahí está, la cosa es más o menos así: bajar las jubilaciones y bajarle los impuestos a los empresarios, ¿no? Pero no a los empresarios pymes, decía, porque todos los impuestos, esto lo explico para el que no lo entienda, todas las bajas de impuestos es pagar menos ganancia, y la pyme en general no muestra ganancia en el balance, no tiene una ganancia, entonces no puede descontar el impuesto. Entonces, la verdad que sirve para las grandes empresas. Sí. ¿Cuál es el drama con las provincias también? Que muchos de los impuestos que se le bajan a empresarios son impuestos que la recaudación va a parar a ganancias, a provincias. Entonces, si vos le bajás los impuestos a los empresarios, entonces la verdad que no sirven dinero a las provincias. Claro. Entonces están haciendo toda una especie de juego de la silla, ¿vieron? Hechos que te van sacando una silla para ver quién paga el ajuste que está planteando Macri. Y de momento los que tienen todos los números de la rifa son los jubilados. Se les sacaría como 100.000 millones de pesos a los que cobran la jubilación para darle una parte a la provincia de Buenos Aires y para no sacarle a los gobernadores provinciales. Entonces está este tema de los jubilados y los empresarios que también pagan menos, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto que bien describís, ¿crees que el jueves Macri va a lograr una foto con todos los gobernadores diciendo que sí, al menos un sí general a las características de esta reforma tributaria o este paquetazo de reformas? Yo creo que cada uno de los gobernadores lo primero que hace es mirar cómo le van a quedar las cuentas. ¿Por qué? Porque desde que subió Macri en diciembre de 2015,
un poco por la recesión económica, un poco por lo que ha pasado con las economías regionales, todos los gobiernos provinciales tienen problemas de caja, o sea, no tienen los suficientes recursos para hacer la obra, para aumentar los sueldos, etcétera. Entonces, Macri, ¿qué está haciendo? Centralizar con la deuda, recibir plata a través del financiamiento en dólares, que ha generado, bueno, esa especie de carnaval de deuda que tuvimos en estos años, y entonces los gobernadores lo que están pidiendo es no me saquen más recursos. Y Macri lo que le promete es no sacarle recursos, pero alguien se los tiene que sacar. Entonces yo creo que un primer paso fue plantearle a las provincias, lo vamos a financiar, lo vamos a fundir. Fueron a hablar los gobernadores y le dijeron, bueno, pero ¿cómo hacemos para sostener nuestras economías, nuestros gobiernos, nuestra educación, nuestra salud? Y Macri lo que le contestó, bueno, yo voy a sacar la plata, y ahora empieza a saberse que es de las jubilaciones. Lo que pasa es que si los gobernadores hacen este arreglo, el gran drama que se presenta es que los jubilados están en todo el país. Sí. O sea que si los jubilados cobran menos, también las economías provinciales van a tener menos consumo, más allá del desastre que significa social bajar la mínima, ¿no? Hay un gobierno como el de Macri que en campaña prometió 82% móvil, ¿se acuerdan? Y ahora el Fondo Monetario le dijo que estamos bien abajo del 82 después de la inflación del año pasado, pero aquí hay que seguir bajando. Y los jubilados lo votaron a Macri, esa es la verdad, en buena medida. Entonces yo no sé cómo van a arreglar estas cosas, porque también el sector de los jubilados, lo digo con mucha seguridad de lo que digo, es un sector que, a diferencia de los sindicatos, a diferencia de los gobiernos provinciales, no tiene un sindicalista, digamos, no tiene un representante tan claro que pueda hacer fuerza. Así que nos toca a los legisladores, a los diputados, representarlos a ellos. Entonces ahora, yo creo que una reforma sobre la plata de los jubilados es el mismo desastre de los 90. ¿Se acuerdan de Norma Plato, ese lío, no? Sí. Interesante lo que estás diciendo con los jubilados, porque creo que es uno de los temas que no se ha hablado mucho. Teniendo en cuenta el panorama general que planteas, ¿vos crees que los gobernadores están negociando amenazados o bajo coacción? Mirá, se ven los diarios, es lo que dicen los diarios. Los diarios dicen, Macri llama a los gobernadores con estas medidas. Todas esas medidas son muy malas para las provincias. Entonces, como pasó con el vino hace poquito, ¿no? Macri amenazó con subir el impuesto al consumo de vino, cerveza, hoy gaseosas también. Entonces van los gobernadores de las provincias que producen vino y le dicen, mire, señor Macri, desde que está usted, la gente no tiene plata para tomar vino. Entonces estamos vendiendo mucho menos. Si además usted le pone un impuesto, vamos a vender mucho menos. Entonces está atacando a nuestra economía regional. Entonces Macri eventualmente dice, bueno, usted no los toco. Y parece que Macri dialoga, que el gobernador saca un triunfo, pero en realidad la amenaza partió de Macri y todo sigue igual de mal. Entonces yo creo que hoy los gobernadores están con miedo de perder los recursos y no poder pagar los sueldos, o no poder hacer sus planes. Entonces veremos. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar todo esto en el conjunto. Ahí es donde Macri ha venido dividiendo los frentes, hablando una reforma por vez, y el conjunto es el que yo les digo. Por eso hay que tener mucha atención. La verdad que con la plata de los jubilados no se puede repartir ni a las provincias, porque según el propio gobierno Macri, los jubilados estaban pésimos en nuestra gestión y ganaban 10% más que ahora. Así que si ahora le va a bajar una luca en el sueldo, bueno, tendrá que explicarlo. Y eso va a aparecer porque le quiere cambiar la fórmula de actualización, o sea, el modo en el que se les va haciendo el aumento. Sí, que se ajuste solo por inflación, perdiendo así algunos puntos, lo hemos comentado. Algunos puntos, claro, que no se recuperarían. Lo hemos comentado acá en detalle. Te quiero consultar al menos brevemente por el tema de si crees que la solución o aparente solución por el reclamo del fondo del conurbano es una buena solución o una solución salomónica, teniendo en cuenta, y esto tampoco nos ha contado mucho, es que en principio, parte de la solución técnica para que salga la guita que se necesita es que se eliminaría un artículo de la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Por el cual se prevé la distribución de fondos. Eso incluye el 20% que actualmente va al ANSES, que no iría más al ANSES, y esa guita que se le saca al ANSES, lo quiero contar muy rápidamente, saldría de lo que se reparte del impuesto al cheque. Pero el impuesto al cheque, tengo entendido yo, en algún momento va a desaparecer. Entonces te pregunto, ¿se está financiando? Decime, si yo no soy economista, soy apenas periodista, pero digo, pero muy claro toda la confusión. ¿Se está financiando con un impuesto que va a desaparecer? Exactamente, pero además que se lo va a ir descontando de ganancias,
que es el que se les coparticipa en las provincias. Lo voy a decir más claramente. Esto es una torta, una bolsa para repartir. Si a alguien le quieren dar más, por ejemplo, a Vial, y de alguien tiene que recibir menos. En este caso, al principio, iban a ser todas las provincias que recibían menos para que Vidal recibiera más. Pero ahora lo que se está viendo es que esto no se puede hacer por oposición de los gobernadores, entonces se arma todo este enjuague de trasladar un impuesto, otro impuesto, pero finalmente los únicos que que aportarían realmente, según los últimos datos, en el corto plazo son los jubilados. Después está lo que vos planteás. Como hay un cambio en la composición impositiva, impuestos que iban a parar a las provincias se modifican, ya no van a parar, y otro que no iba a parar va a parar entero. Entonces, en esta redistribución de recursos está mezclada lo que sería la reforma laboral, ¿no? También, porque tiene que ver con otros impuestos que están planteados en otras reformas y que me parece que Macri hoy esconde, que es el hecho de que, primero, el impuesto al cheque en la tributaria, como vos decís, iría disminuyéndose en 5 años, por lo menos eso era lo que habían dicho. Sí. Así que a las provincias le van a dar algo que en 5 años prácticamente se extingue. Y después, por el otro lado, tenemos que están quitando contribuciones patronales, que es también un impuesto que pagan los empresarios, con la idea esta de que para que empleen más gente hay que bajarles el sueldo. No, esta es un poco la idea del gobierno. Bajemos los sueldos y va a ser mejor porque se va a generar más trabajo. La verdad que esta es la misma lógica que hubo en los años 90, terminamos con un desempleo de 21%, se bajaron los impuestos, las contribuciones, todo, y sin embargo no funcionó. Y en segundo lugar, cuando van bajando impuestos a lo que ellos llaman costos laborales, desfinancian al ANSES. O sea que después vamos a estar en una crisis de los jubilados. Así que yo creo que es una especie de cuadratura del círculo esto que está planteando el gobierno, de trasladar la carga, y finalmente de lo que yo observé por ahora, como primero le van a sacar a los gobernadores para darle a María Eugenia Vidal, a todos los gobiernos provinciales, ahora terminamos con que el único que pondría, no es todos ponen los jubilados, por ahora. Igual esas cosas, como habrá visto Nacho, están muy dinámicas, todos los días hay una negociación, alguien que le iban a bajar un impuesto o bajar algo, pone el grito en el cielo, chilla, y digamos, es como el que no llora no mama, ¿no? Entonces Macri le dice, bueno, vos no, y va desplazando el huevo podrido, y el huevo podrido me parece que por ahora, por lo que yo he observado, ¿no? Nosotros en el Congreso desde ya que no queremos que se bajen los salarios, esa reforma laboral que plantean, que va a ser muy dura, y le hablo a todo el público porque la verdad que mucha gente capaz tiene un labura 8 horas, a partir de esta reforma va a estar permitido laburar 10 horas por día, mismo sueldo. Además, no vas a tener horas extra porque todos los días te van a sumar o restar, te dicen, no te doy 1 hora antes y te la guardo para usártela dentro de 5 días. El banco es una locura. Es el banco de horas. Es una locura, es un maltrato, un desprecio a la gente y la verdad que es innecesario, porque lo único que gana es la empresa. La verdad que no es que esto genera más trabajo, porque cuando te empiezan a bajar el sueldo después no consumís, y es un poco lo que está pasando. Bajar los sueldos para un empresario bueno, probablemente lo piense así, pero cuando bajan todos los sueldos juntos, la verdad es que después nadie puede consumir. Y ese es uno de los líos que pasó también con la reparación histórica, y acá el otro día he escuchado que algunos diputados de la oposición que acompañó al oficialismo todo el tiempo, que votó en la reparación histórica, dice que hoy se arrepiente y hoy no la votaría, porque se vio que era todo un blef. Ahora están presentando una reforma de la ley de mercado de capitales que le llama reforma de financiamiento productivo. Siempre le ponen nombres lindos como reparación histórica, pero la verdad los que votaron la reparación histórica nosotros advertimos, era muy mala para los jubilados. No sea cosa que ahora gobernadores o dirigentes le acompañen a Macri una reforma nueva para las condiciones de trabajo, para los jubilados, para los tributos, que después dentro de un año tengan que arrepentirse de la misma manera, porque son malas estas reformas. La verdad que Macri, en vez de pensar en la economía de la gente y que la gente ande mejor, todo el tiempo dice, bueno, démosle todo a los empresarios que ya van a venir a invertir.
esa lógica, por eso ha fracasado 1000 veces. Qué esfuerzo hemos hecho por alegrarle el lunes a la gente, pero es necesario. Sí. Es necesario hacer este análisis y queríamos hacerlo. Recordamos que estamos hablando con Axel Kicillof, diputado nacional por el Frente para la Victoria, sobre temas que nos debemos porque estamos de alguna manera debatiendo de nuestro propio futuro. ¿Te puedo hacer una más fuera de libreto hasta acá? Temas que manejás lógicamente con mucha habilidad, pero se lo estamos preguntando a todos los entrevistados que tenemos del ala política, por supuesto que tenemos otro, porque muchos se han manifestado en el último tiempo sobre si, hablando de un debido, un vudú, que hoy están detenidos, por supuesto, y mucho hemos hablado de esos temas, muchos se están manifestando, y es como que hay una grieta alrededor de ese tema, sobre si irían a visitar a sus excompañeros, algunos serán más amigos y otros no, detenidos. Y te lo digo, no quiero terminar sin preguntártelo. Vos, Axel Kicillof, hoy irías... Sí. Entiendo. Yo creo que hay un hecho político grave, que no es algo que está denunciando solo la oposición, sino que ya se han sumado varios periodistas que no son para nada kirchneristas y creo que tienen alguna visión objetiva, incluso Carlos Pañi en el Diario de la Nación, macrista hasta la médula. No hay un título malo para Macri en todo ese diario, pase lo que pase. Entonces, yo lo que digo, que me llamó la atención, es que todos se dan cuenta que una cosa es que se instale que tal persona es culpable, que tiene que ir a la cárcel, y otra cosa distinta es el funcionamiento de la justicia. Acá en Argentina, cuando dejamos la época de las cavernas, el medioevo, la colonia, para que alguien tenga una pena, un castigo, primero hay que pasar por un juicio. Esto es peligroso, como decíamos recién, con los jubilados, con los laburantes, porque la verdad que una vez que el gobierno instaura esta idea de que alcanza con que alguien esté acusado, sin probarle, sin condenarlo, para llevarlo a la cárcel, eso afecta desde un pibe que está en una esquina hasta alguien que está protestando, porque van a decir, bueno, me parece que es peligroso que ande suelto, pero la verdad que no es la justicia argentina. La Constitución tiene yo creo que obviamente todos los corruptos, sea del gobierno de Macri, sea todos los acusados ahora, Panama Papers, Paradise Papers, todos, yo digo, tienen que juzgarlo, pero no digo, tienen que ir a la cárcel antes de tener una condena. Me parece que no corresponde, que es muy peligroso, y en ese sentido me parece que se está instalando la idea que el propio gobierno, se entiende, porque se han leído en varios diarios que el propio gobierno está preocupado con esta doctrina, pues les puede caer a ellos. Hay montones. Mira, Macri asumió la presidencia del país procesado, y ahora dicen que si alguien está procesado y tiene poder, fíjate que un presidente o un jefe de gobierno tiene mucho más poder que un diputado o que alguien que no tiene ningún cargo público, entonces puede incidir en la investigación. Así que si es del gobierno, libre; si es de la oposición, preso. Y me parece que eso va más allá del hecho de tener que investigar a fondo, que sea corrupto, que se le pruebe, vaya preso. Ahí a mí me parece que convierte a los presos en políticos, como decirlo redondo, ¿no? Porque finalmente, si es amigo del gobierno, y la justicia, que además está muy apretada por el gobierno, según dicen también los diarios, yo no soy experto en el tema, pero todos los días uno lee a tal juez, le piden que haga tal cosa, lo quieren echar, entonces después ese juez actúa y mete en cana a alguien, y parece que entonces cumplió. Bueno, son todas cosas espantosas. Ahora, entonces, ¿no? Axel, en ese marco, justamente en ese análisis que estás haciendo, Pichetto dijo sí, Gioja dijo sí, ¿vos irías a visitar a la cárcel a un debido o un vudú, teniendo en cuenta el análisis que haces? Yo formo parte de una organización, me parece que hay cosas de relaciones personales, veremos cómo hacerlo, que sí, nuestro absoluto repudio a toda la gente que están metiendo, a toda la gente que se dedica a meter preso a la oposición sin una condena, porque entonces podemos terminar poniendo presos a todos los que van a defender a los laburantes de la reforma, a los jubilados de la caída del sueldo, porque todos los demás, capaz por miedo que les pase lo mismo, y ya lo hemos visto en el Parlamento, porque a veces viste un diputado, un par de diputados están por votar algo y sale una denuncia, y entonces empieza todo, y bueno, y después no sabés, que hay aprietes, que hay dispersiones, que hay amenazas, todo eso lo sabemos y es nuevo. Antes esto así
no pasaba. Imagínate que nosotros éramos gobierno, Macri estaba procesado, era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hubiéramos dicho, puede entorpecer la investigación si no lo meten preso a Macri, a Carrió, a no sé qué, los jueces son un desastre. Y me parece que nadie, no es así. Sí estoy de acuerdo que la justicia tiene que ser rápida y llegar a digamos, a hacer juicios imparciales. Bien, clarísimo. Pero no, eso no por encima de los derechos de defenderse en juicio. Si perdemos el derecho a defenderte en juicio, si perdemos el derecho a la presunción de inocencia, eso era la Inquisición, el medioevo. Y yo no estoy diciendo por cada caso en particular, estoy diciendo por una política que el gobierno está ejerciendo. Además, cuando los detienen en una especie de show mediático, todo ilegal, porque esas filmaciones son o de Patricia Bullrich o del juzgado, entonces salen escuchas, o sea, esto que si yo hablo con tu productor pueden ponerlo al aire porque lo escuchó alguien, son menos libertades para todos. Bien, bien. Axel, gracias como siempre, clarísimo todo y seguramente será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gran abrazo. Axel Kicillof, diputado nacional por el Frente de la Victoria, hablando con nosotros.